Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. Mi nombre es Enid Otero. Damos gracias a Dios por su misericordia. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Quiero compartir un breve pensamiento de la palabra de Dios y estaré considerando el libro de Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y 17. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Señor, te doy gracias por esta palabra que hemos leído. Te pedimos que a través de la misma tú administres a cada corazón y hagas el efecto por el cual tú la has enviado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero hablar este pensamiento de la palabra de Dios bajo el tema la lucha entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo escribió sus cartas especialmente dirigidas al creyente. Se dio de cuenta que hay dos tipos de creyente. Está el creyente espiritual y está el creyente carnal. El creyente espiritual es aquel que está interesado en alimentar su vida espiritual. Es aquel que entrega a Dios su voluntad, que reconoce sus insuficiencias, sus debilidades, su flaqueza, esas áreas de la vida que son débiles en nosotros. Es ese creyente que entiende lo que Romanos 8:1 dice, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan según la carne, sino que andan según el Espíritu. Pero también está el creyente carnal, aquel que simplemente está enfocado en satisfacer a su carne. Aquel que no ha podido decirle a Dios, te entrego mi pasado, te entrego mi costumbre, te entrego todas esas áreas de mi vida que me gustan todavía. Porque cuando venimos a Cristo hay que ser realista. Muchas veces venimos con costumbres que decimos, eso no es nada. Que decimos, un día de esto yo lo voy a dejar. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, queriendo decir que nuestro pasado se lo entregamos a Él a través de su sangre. Él quita de nosotros todo pecado que había en nosotros y comenzamos una vida nueva en Cristo. Y cuando comenzamos esa vida nueva en Cristo, yo sé que de un día a otro nadie puede cambiar. Pero es un proceso donde comenzamos a decirle a Dios, esta es mi realidad, esta soy yo, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo acostumbro a hacer. Y yo te quiero entregar todas esas áreas de mi vida. Porque yo sé que para estar cerca de ti me tengo que santificar a través del proceso de esa limpieza interna que comienza en lo más profundo de nuestra vida y comienza a dar frutos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a esa pasada manera de vivir, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted le pregunta al que viene a Cristo, ¿usted le gustaría quedarse de la manera que está? Lo primero que te va a decir, yo quiero que Dios me bendiga. El ser humano no está interesado en hacer nada para Dios, está interesado en que Dios haga algo para él. Pero la vida nueva en Cristo, dice la palabra claramente que tenemos que despojarnos de todas esas pasiones, de todos esos deseos, como dice el versículo de Gálatas capítulo 5 que he leído, que tenemos que andar en el Espíritu y no podemos alimentar los deseos de esta carne y no podemos alimentar los deseos que van en contra del Espíritu. Porque dice que se oponen entre sí, no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios para que se meta dentro de nuestra vida y comience a limpiar esas áreas de nuestra vida que no nos permiten buscar lo espiritual. Porque sabe usted que la lucha del espíritu y la carne es la siguiente.
El hombre viene a Cristo, la mujer viene a Cristo y sabe que necesita una transformación, pero de momento cuando van pasando los días se da de cuenta que también dentro de ese proceso que Dios quiere hacer en su vida, ellos quieren seguir viviendo según la carne. Y yo quiero que usted entienda algo, que mientras más tiempo tú pases con Dios, más gloria tú vas a experimentar. Y mientras más tiempo tú pases entreteniendo tu carne, más se manifestará toda esa carnalidad que está en ti. Pablo le dice a los Gálatas, ya ustedes no son esclavos, ustedes ahora son hijos. Antes, cuando estábamos en el mundo, el enemigo hacía de nuestra vida como él quería, pero cuando venimos a Cristo, ese estado de esclavitud se va y comenzamos a ser coherederos con Cristo. Dice la palabra de Dios claramente que si el Hijo te libertase, tú vas a ser verdaderamente libre. Yo quiero que tú entiendas en este corto tiempo que quiero transmitir esta palabra a tu vida. Tenemos que morir a la carne, a los deseos. Tenemos que morir a todas esas cosas que nos están atando, que no nos permiten ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios claramente en el versículo 17, donde leí que hay una oposición entre la carne y el espíritu, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es la santificación, que cada día nos acerquemos a Él, que cada día podamos entregarnos espíritu, alma y cuerpo para Él. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A mí me llama la atención Romanos capítulo 7. Pablo se da de cuenta que hay un problema. Y es que él dice en el versículo 15 al 25, el bien que yo quiero hacer, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque esta carne no me permite hacer lo que Dios quiere que yo haga. Cuando digo que voy a hacerlo bien, no lo hago. Cuando digo que voy a buscar a Dios, no puedo porque la carne me jala. Y dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne, estos son los síntomas, piensan en las cosas de la carne. Pero mira qué lindo los síntomas del que está en el espíritu. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y hay una advertencia para todo aquel creyente que vive según la carne. Dice que el que vive según la carne solamente está ocupado en la carne, y la carne produce muerte. Pero el que se ocupa para el espíritu, esto produce vida y paz. Dice claramente versículo 9 de Romanos capítulo 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en nosotros. Todos nosotros, como dije anteriormente, tenemos una inclinación a lo carnal, porque es que vivimos en la carne, nacimos en la carne, vinimos con una inclinación a lo carnal. Pero esa es la determinación que tenemos que tener presente. Es que queremos que Cristo comience a trabajar en nuestras vidas. Y como dije hace un momento atrás, tenemos que entregarle a Dios nuestra voluntad. Tenemos que decirle, tengo una lucha con la carne y el espíritu. Tengo una lucha que quisiera buscar a Dios, pero no puedo. Tengo una lucha que entiendo que aquí o soy frío o soy caliente, o estoy adentro o estoy afuera, pero no podemos ser tibio. Efesios capítulo 6. Hay una palabra de aliento para nosotros como iglesia. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo. Si nos vestimos de la armadura de Dios, cuando vienen esas tentaciones, cuando viene el pasado a tocar la puerta, cuando vienen esas costumbres que usted sabe que a Dios no le agrada, usted tiene que entregarse espíritu, alma y cuerpo. Usted tiene que decirle a Dios, aquí yo estoy, yo solo no puedo. Yo sé que sin tu ayuda yo no voy a poder proseguir.
¿Sabe usted que cuando el pasado toca la puerta de muchas personas, por eso es que vemos que hay personas que en un tiempo estuvieron en cualquier tipo de adicción y ellos van a visitar a sus amigos para saludarlos, para decirle que Cristo se metió en sus vidas? Y yo quiero decirte algo. Si Dios no te ha enviado a volver a ese lugar donde tú solías hacer diferentes tipos de prácticas pecaminosas, no te pongas a jugar con fuego, porque el enemigo no respeta. En esta carne somos tan débiles, es en el espíritu. Usted sabe, el único que puede volver al lugar donde salió, aquel que el Espíritu de Dios le habla con seguridad y le dice: yo te envío y te voy a poner una coraza de protección y vas a estar en ese lugar. En cierta ocasión conocí un evangelista que Dios estaba usando poderosamente. Él había salido de los vicios y de repente comenzó a frecuentar un lugar del cual él había venido de otro estado, y comenzó a frecuentar un grupo de personas según él para evangelizarle. Si usted no está preparado y usted sabe que esa es su debilidad, que de ahí Dios te sacó, que todavía estás peleando con esas pasiones y esos deseos y esas prácticas que antes tenía, usted tiene que consultar con Dios. Te dije hace un momento que aquí no hay superhéroes, porque Dios en su misericordia te use o nos dé una palabra. Eso no quiere decir que lo hemos alcanzado todo, no. Mientras estamos en esta tierra, estamos peligrando, porque la batalla es fuerte. El enemigo no sabe que es la área que tú tienes, de no ser que tú la hayas revelado, ya que ya haya visto que esa es tu costumbre, que eso es lo que a ti te atrae. El enemigo te tira dardos, y si de repente en ese dardo, en esa tentación, en esa debilidad, se da de cuenta que tú no actúas, no reaccionas, él te deja quieto. Pero él te va tirando dardos para hacerte caer, porque él sabe que cuando estás desconectado de Dios, que cuando no estás buscando a Dios, obligatoriamente estás en la carne. Usted no se ponga a creerse que porque estamos sirviéndole a Dios somos indestructibles. No, solamente cubiertos con la poderosa mano de Dios. Es por eso que todavía estamos de pies. Es una lucha continua, porque la carne quiere buscar las cosas de la carne, pero el espíritu anhela lo espiritual. Y este corto pensamiento, yo te quiero compartir una pequeña anécdota, una historia para hacerte ver una realidad. En cierta ocasión había un hombre que tenía 2 perros, uno negro y uno blanco. Él decidió poner los perros a pelear, y él decía frente a sus amigos: hoy va a ganar el blanco. Y ese día ganaba el blanco. Pasaban las semanas y decía: hoy el perro negro va a ganar. Y el perro negro ganaba. Y uno de sus amigos personales lo llamó aparte y le dijo: yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que tú sabes cuando el perro blanco va a ganar? Porque tú lo dices y exactamente él es el que gana. Y cuando tú dices que va a ganar el perro negro, ese es el que gana. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo tú lo sabes? Y él le dijo: el secreto es este. Cuando yo quiero que gane el blanco, yo lo alimento, yo lo cuido, yo lo pongo a hacer sus caminatas para que se le ejercite. Y yo al negro le dejo pasar hambre, lo dejo sin cuidado. Pero viceversa, cuando quiero que gane el negro, dejo sin alimentar al blanco y lo veo debilitado y sé que va a perder. Así mismito es la lucha que tenemos. Si alimentas al espíritu, el espíritu va a ganar. Pero si alimentas a la carne se va a enseñorear de ti. Por eso es que a veces encontramos creyentes que dicen: yo quisiera, pero no puedo. Y yo entiendo que nos puede pasar en un momento dado de nuestra vida, pero yo también quiero que tú entiendas que cuando te sientes débil, le digas a Dios: yo necesito que tú me ayudes a que esta carnalidad, a que estas pasiones que nadie sabe, que yo sé que están en mí, que yo sé que necesitan desaparecerse de mi vida,
Yo necesito entregártelas y yo quiero que tú me des la fuerza. Dice la palabra de Dios que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay prácticas que tienen creyentes carnales que no van a salir de su vida hasta que no se metan en ayuno y en oración. Y si sabes de alguien que te puede ayudar en la oración, usted no tiene que decirle lo que le está pasando. Simplemente alléguese a alguien que usted sabe que es una persona de oración y dígale: yo necesito la oración. Yo tengo una petición especial. Usted no tiene que decirle a nadie lo que usted está pasando, cuál es la batalla que no has podido librar, por qué todavía estás en la carne. Solamente el poder de Dios puede romper esas cadenas. Dice la palabra a la iglesia de Apocalipsis: o eres frío o eres caliente, porque a los tibios Él los va a vomitar. El creyente no puede seguir alimentando la carne. El creyente no puede seguir diciendo: es que yo soy así, es que así yo soy, así me voy a morir. No. Si el Hijo de Dios te libertara, serás verdaderamente libre. Y te aconsejo en este hermoso día, tú puedes entregarle a Dios todas esas áreas que has tratado por tanto tiempo de soltar y no has podido. Entiendo que solo no puedes, pero dice la palabra en el versículo que he leído en este día que hay una necesidad de andar en el Espíritu, una necesidad de no satisfacer los deseos que están en esta carne. Tenemos que decirle a Dios: hasta aquí llegaron estos deseos que están en mí, estas pasiones desordenadas, estos pensamientos, estas obras de la carne que son manifiestas en mí, estas cosas que no me dejan seguir. Dice Efesios que esta lucha no la vamos a ganar si no estamos vestidos de la armadura de Dios. Si no nos vestimos y nos equipamos de esa cobertura que solamente Dios nos puede dar. Así que tú que me estás escuchando, esa área de tu vida entrégasela a Dios y vas a ver la gloria de Dios. Dios Todopoderoso, te doy gracias en este día por la palabra que hemos hablado. Tu palabra produce vida. Esa palabra que se quede en lo más profundo del corazón, que haga efecto en nuestras vidas, que esa carnalidad que todavía estaba en nosotros, nos demos de cuenta que tú quieres que crezcamos hasta llegar a la imagen de ese hombre perfecto, de esa mujer perfecta en Dios. Gracias por las cosas que vas a hacer. Y en el nombre de Jesús te pido que te metas en lo más profundo de las vidas que están escuchando esta palabra en este corto tiempo, y que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.